5 de mayo, lógicamente del 2020. Y siempre empezamos con algunos pequeños recordatorios de qué aconteció el 5 de mayo. Bueno, hacia 1818 nace Carlos Marx, un economista y filósofo creador y fundador de una teoría, la teoría marxista, que fundó lo que llamamos, podemos decir, el comunismo, que prendió en Rusia y que aún hoy persiste en algunos países, como por ejemplo en Cuba. 3 años después del nacimiento de Marx, muere Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue un francés general que crió prácticamente, se llegó a ser emperador, se creyó que era un emperador y contribuyó también a la liberación de Francia, a la caída de la Bastilla en 1874, si no recuerdo mal. En 1944 es liberado Mahatma Gandhi de las manos inglesas, que estuvo 2 años preso, quien a través de lo que se llamó la Marcha de la Sal y su política de paciencia y de no violencia, marcaron un hito en el tipo de revoluciones por la independencia y logró que la India fuera independiente hacia 1950, de quien eran los tutores. Nosotros planteamos también la independencia de la política colonialista de Inglaterra en el tema el buque hundido. Muere Carlos Saavedra también, Premio Nobel argentino de la Paz. Y yo quiero reconocer fundamentalmente la visita anoche de Adrián Cocosoppi en la conmemoración que hicimos al hundimiento del general Belgrano y a su participación en la toma de las Malvinas y la reivindicación de los conscriptos y que fueron en esa lucha llevada a cabo con altruismo y patriotismo y por los soldados y no por tanto por los jerarcas militares de aquel momento que la utilizaron o la quisieron utilizar como la permanencia de ellos en el poder. Igualmente Fernando Ramírez nos dice que lo de hoy se ha referido al tema de Coco, no tiene desperdicio, que lo escuchó en familia, lindo testimonio fundamentalmente para los chicos que no saben lo que es o lo que fue la guerra de las Malvinas. Un amigo de Rosario me dice que un tema tan complejo como fue el tema de los miedos, que fue la otra parte del programa, que fue un hecho dramático de las Malvinas y que, traído con la forma que lo trajimos para disipar los miedos, fue una manera que a él le sorprendió. Otra persona que plantea que gracias por el tema y que el tema del estrés y el miedo es un tema que está permanentemente, especialmente en estos momentos del coronavirus. Y al mismo tiempo, una médica que primero fue obstetra, compañera de estudios, Nélida Guillermero, que está en Las Piedritas, oriunda de Entre Ríos, estudió de obstetra en Rosario, después siguió medicina y es médica en Las Piedritas, provincia de Buenos Aires, y ella cree que hay que activar las endomorfinas para combatir el miedo. Y entonces yo presenté y me senté acá sin tener mucha idea y planteé esta figurita que son los pajaritos, lo dibujé y planteé también 2 figuras, una
que representa la alegría o el humor, un estado de ánimo, y en 4 trazos también se puede representar la angustia, la depresión y el temor. Y voy a tratar de dejar de ser menos doctoral, realmente, porque me parece que la cosa tiene que ser tomada en otro tono. En medicina lo normal es muy variable. Es decir, es normal que una persona calce el número 35 y es normal también que calce el número 56 en el calzado. Yo vi las zapatillas que usaba Jordan en el básquet y me llamaba la atención porque era el 56 y ve algunos que calzaban el 62 y eso es normal. Como es normal también en un hemograma que una persona tenga 4 millones de glóbulos rojos y otra tenga 5. O sea, en medicina la normalidad es muy amplia. Es decir, hay muchas cosas que en medicina las podemos medir por centímetro, la podemos medir por kilo, la podemos medir por tamaño del zapato, por el XXL o XJ, que yo no entiendo mucho de medidas, pero hay cosas que no se pueden medir tan fácilmente. Y a esto nos vamos a referir hoy. Cosas que se pueden medir por test o evaluando la situación. Y ustedes van a escuchar una palabra que a mí casi me costó buscar en el diccionario. La timia. ¡Ah! La timia, ¿qué es la timia? Me pregunté yo en esta mañana cuando me desperté felicitándonos por lo que había pasado anoche, por la gran cantidad de comentarios, pero al mismo tiempo poniéndome un poco tenso porque siempre pretendemos elevar la vara y elevar la vara significa un poco de angustia. Elevar la vara significa tener más escuchas, más gente que nos mire, poder enseñar. Y al mismo tiempo, entonces, esta timia es un estado de bienestar. La eutimia, lo normal, es un estado de bienestar en que no prima ni la desazón ni la angustia, ni tampoco prima la depresión y la ansiedad. Eso es timia. Y la eutimia, lo normal, es lo que yo expresé recién. La otra palabra que ustedes van a escuchar ahora es distimia. Todo lo que es es disrupción, algo que rompe. Entonces la distimia son algunas patologías que en definitiva cuando prima la depresión, cuando prima la angustia, terminan en depresión, es una distimia, o cuando prima la euforia, terminan siendo las manías. Para representarlo también, lo voy a hacer aquí. Y lo voy a hacer con color verde. Es decir, si esto es el nivel de humor, esto es el nivel de humor, como el nivel del agua, la timia tiene un límite superior y tiene un límite inferior. Para ser claro, si hablamos de un diabético, de un análisis de diabetes, es normal que el paciente esté en 1,10 o 0,70. Y hablo en términos médicos. Me hago el análisis, me hago la glicemia y es normal. Esta variación, que es diaria, es normal. Es anormal cuando paso de los 1,10 o cuando bajo de 0,70. Ahora voy a la timia. Exactamente. Estar eutímico significa estar bien dentro de lo que es un valor. Y así algunos días nos levantamos chinchudos y estamos por un poco debajo del humor promedio. Y al otro día nos podemos levantar eufóricos y estamos por arriba del promedio, pero siempre dentro de un valor normal. Eso es estar eutímico. Cuando estamos por debajo de lo normal, entramos en la fase de depresión,
Y cuando estamos por encima de esto, estamos en la fase de excitación, que son enfermedades patológicas. Lógicamente, todas las enfermedades son patológicas. La alteración permanente de esto tiene un nombre que se llaman los trastornos bipolares. Pero lo normal es que estemos acá. Y a veces hay más gente que por X motivo está por debajo, estamos con cuadro depresivo, y en otros casos estamos con cuadros de hipertimia. Ahora, lo que ustedes más han escuchado se llama la lipotimia. Lipotimia es cuando me agarró la baja presión y me caí. Entonces, es el paciente que se desconecta, está desconectado por X motivo. Y eso es lo que muchas veces ustedes entienden o saben con lipotimia. Ahora, todo esto, ¿de dónde viene? Y voy a ejemplificar el tema de los pajaritos. Este tema de los pajaritos, todos sabemos que los pájaros, las aves, prácticamente todas las especies, a la noche, ¡pac!, se duermen. Y cuando sale el sol, estas especies se levantan y se despiertan. El humano es más complejo, aunque tiene la misma mecánica, porque sus obligaciones les hacen a veces perder el ritmo del sueño. Este del dormir y despertarse tiene un nombre, se llama el ritmo circadiano. ¿Y por qué nosotros, es decir, los pájaros, tienen un ritmo circadiano? Porque la luz solar les hace y nos hace a nosotros, elaborar e inyectar hormonas que son los corticoides, lo que muchas veces ustedes no quieren que se le aplique porque los excita, le provoca euforia. Esos son los corticoides, los que nos despiertan a la mañana y a la noche va cayendo paulatinamente y entonces nos da sueño. Pero los humanos, como tenemos la televisión, tenemos a Billy C que está hablando acá por YouTube y está hablando por Instagram, nos despertamos y nos mantenemos alerta. Es decir, los humanos saltamos muchas veces esta situación hormonal. De igual manera, muchísima gente, sin tener alteraciones patológicas, tiene alteraciones del sueño y en general lo que uno plantea es dar alguna medicación, no para dormirlo, sino para serenarlo. ¿Por qué? Porque se mantiene despierto, en muchísimos casos, porque esos corticoides que nos mantienen despiertos se prolongan en el tiempo y nos impiden dormir. La ansiedad que muchos pacientes tenemos y que mucha gente tenemos en determinado momento hace que no nos podamos dormir. Yo agradezco porque por más que sea ansioso, apoyo la cabeza en la almohada y me puse a roncar. Pero eso no significa de que sea, digamos, el común denominador. Bien, ahora también tenemos esta carita que yo hice. Una cosa era lo que dormía el pajarito y otra cosa es estas dos figuras. Una figura en la cual sonríe y una figura que casi podemos decir está llorando. ¿Por qué pasa esto? Independientemente de lo que podamos dormir, sí o no. Porque existen otras sustancias en el organismo que ante determinados estímulos, o por estímulos, o en forma autónoma, se liberan y nos provocan placer o displacer, estar bien o estar totalmente mal. Las hormonas del placer son la dopamina, no interesa tanto el nombre, y son la serotonina. Cuando a nosotros nos bajan los niveles de estas hormonas,
la serotonina fundamentalmente elaborada en el estómago y en el intestino, y la dopamina fabricada a nivel de las células nerviosas, ahí tenemos las depresiones y las excitaciones. Para ser gráfico, acá, en cualquier cabeza, en cualquier cerebro, hay un promedio de 40-45 millones de células nerviosas, acá, en una cabeza. Prácticamente la misma cantidad de habitantes que tiene la República Argentina. Pero supongamos que todos los habitantes de la República Argentina estén en una sola ciudad, como si fuera Buenos Aires. Y Buenos Aires tiene que dar circulación, o Rosario, a las distintas vías. Y están los semáforos, porque tienen que conectarse estas neuronas que se conectan a través de esta sustancia. Y entonces podemos agarrar una línea, un semáforo verde, que nos lleva a ver, es decir, el autódromo. Y si nos gusta el automovilismo, al llevar a ver el autódromo, la dopamina nos eleva y vamos a ir contentos. Ahora, si se nos abre un canal y nos lleva a un cementerio, nosotros vamos a sentirnos mal. Es decir, los canales de circulación, cómo se van distribuyendo estas sustancias en el organismo, hacen, en definitiva, que estemos absolutamente eutímicos, que estemos distímicos para la depresión o que estemos hipertímicos para la acción, digamos. Yo traje esto porque en estos momentos creo que por el tema de la cuarentena, por el tema mucha gente de los problemas sociales que tiene, el nivel de la timia está un poco por debajo. La timia, es decir, del humor. Lógicamente es misión de aquellos que queremos enseñar, queremos comunicarnos, que ustedes eleven la timia. ¿Y cómo se puede hacer? Se puede hacer. Es decir, ¿es una enfermedad estar en un momento triste? No, es una enfermedad cuando la cosa se prolonga en el tiempo. ¿Cómo se puede hacer? Y bueno, pensando en cosas agradables, ejemplo, uno dice que los obesos, que los gordos, son porque comen mucho. Ahora, hay investigaciones que comen mucho. ¿Por qué? Porque tienen pocos receptores del placer y necesitan comer más para que la barrita de chocolate que les gusta tenga sensación de plantearse un proceso placentero. Y entonces el obeso, al cual muchas veces le decimos, mira, este gordo, es un paciente que tiene pocos receptores del placer a la comida y tiene obligado, como tiene necesidad de sentirse placentero, debe comer más. Entonces, uno puede modificar en estos momentos su timia pensando en cosas agradables. Y creo que inconscientemente ustedes lo están haciendo como lo hago yo, no mirando permanentemente televisión y cuando decimos, estoy cansado y podrido de los muertos, estoy cansado y podrido, estoy alejándome de las cosas que me provocan la timia baja. Y entonces, esta sería la explicación grosera de por cuál estoy yo acá, para elevarle vuestra timia. ¿Entienden? Elevar vuestra timia significa comunicarle de que en los temores, los miedos, el humor, influyen muchísimo en nuestro, digamos, una sensación de salud. Porque salud, como decimos siempre, no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino es un bienestar biopsicosocial y no la ausencia de enfermedad. Pareciera entonces que todo esto fuera automático y que los canales, los semáforos en las vías de Buenos Aires nos llevan hacia una zona triste. Sí, es así.
Los canales que hay acá en la cabeza, los canales de comunicación, independientemente de la cantidad de que tengamos de dopamina o serotonina, hacen que podamos estar más o menos alegres o más o menos tristes. Intervienen tanto estas sustancias que intervienen hasta en la memoria. La dopamina es la que nos hace borrar aquellos recuerdos tristes. Es decir, la memoria es un proceso muy selectivo que guarda ahí, como el Instagram, 24 horas, mientras que el Facebook lo guarda muchas más horas. Este mecanismo de borrar aquellas cosas que son superfluas, que no sirven, o de borrar las cosas ingratas que nos provocan, es innato en cada persona. Y aquella persona que no logra borrar muchísimas de sus situaciones estresantes, tiene lógicamente un motivo para sentirse más triste. Entonces, ¿para qué están los psicólogos? Podrán preguntarse ustedes. ¿Para qué estarán los psiquiatras? Los psicólogos y los psiquiatras, en definitiva, están para que esas situaciones estresantes y angustiantes y que nos limitan la posibilidad de sentirnos felices, salgan a la luz, para que la timia vuelva nuevamente a ser un motivo de vida, la eutimia o la hipertimia. Yo lamento que siempre sea tan doctoral o profesoral, podría haber planteado esto a lo mejor en otros términos, pero realmente es la manera que me logro comunicar, porque mi cabeza, no sé por qué, tiene todos los semáforos prendidos, todos los canales abiertos. Entonces, si vamos a ir por un canal verde ni por un canal rojo, tengo que ir, se prende uno y me larga de una zona de amor a una zona de depresión, a una zona de bronca, y esa, digamos, cabeza, que yo no la manejo porque nací así, hace que en definitiva pueda comunicarme con ustedes, que se interesen y tratar de enseñarle algo. Se puede, hay comidas, hay alimentos, por ejemplo, la leche, el chocolate, los pescados, el maní, elevan una sustancia que utiliza el organismo para la fabricación de esta sustancia. Esta sustancia es el triptófano, que sirve en la elaboración. Entonces, como yo debo elevar la timia, y ayer, el programa de ayer fue, creo, muy interesante, pero fue pesado, fue demasiado la realidad que nos chocaba. La historia de una guerra no es grata para nadie. Sí nos recordó la gesta y demás, pero yo quedé emocionado con la visita de ayer. Y entonces pensé en un amigo, al cual hace tiempo ya lo invité para hacer hasta un programa de radio, al cual le gusta y tiene muchas anécdotas, y ojalá le podamos entre los dos elevar la timia a ustedes. Amigo Héctor, venga por acá, arrímese y perdone si le dejé la audiencia demasiado plana y demasiado achacada, pero es la timia lo que tenemos que aumentar. Y yo te agradezco profundamente. Recordábamos hace un rato cuando estabas acá y trabajabas acá en el galpón de al lado de Matiasevich, recordábamos muchísimas veces que en otras épocas vos tenías más problemas que ahora, aunque ahora tenés problemas de salud, pero era más conflictivo antes. Son distintos. Son distintos momentos. Claro. Y bueno, Héctor Delia Rosa, 74 años, Sí. 75. Faltan 2 para 5. Faltan 2 Pasado para 5. mañana. Nacido en Melincué y, digamos... Criado en Melincué. Criado. En realidad empecé a vivir, o sea, desperté a la vida en Melincué. Venía de otros lados, pero no tengo, de Melincué sí tengo recuerdos. Interesante lo que dijiste, pues yo también aprendí muchas cosas. ¿Aprendiste algo? Sí, las sabía, pero no de esa forma que te explicaste. Muy amable por haberme las explicado.
A todos, ¿no? Obvio. Bueno, te digo, nací la vida en Melincué y mi vida se relacionó mucho con La Laguna, donde tuve muchas actividades de todo tipo y hasta que La Laguna primero fue mi alegría y mi motivo de vivir, hasta que un día creció hace ya 42 años y fue motivo de cambiar de zona porque se había inundado el pueblo y todas esas cosas. Como relato, en La Laguna, por ejemplo, algo que sí fue más o menos medio cómico, en un momento me dediqué a alquilar botes. Conseguí un amigo, me prestó 5 botes y uno que yo tenía, que era el bote maestro, digamos, era un botecito chico, los traía con un Fiat 600 apilado unos sobre otros. Entonces, en esos tiempos, La Laguna, en esos años, 70 puede haber sido, 71, algo así, La Laguna estaba en su pleno apogeo y los chicos y las chicas eran muy distintos a esta época, no tenían mucha oportunidad de darse un beso o cualquier cosa de eso. Entonces me alquilaban el bote los niños y se iban más o menos, hacían pie, se tiraban del bote, lo hundían y ahí se hacían los arbolitos. Con lo cual yo corría el riesgo de que cualquiera de esos le pasase algo y no pudiera conmigo. Entonces, con un botecito que tenía, con un pico y una cabina, aparecía remando y enfocaba con la alegría que me recibí. Más que me retiró. No quiso saber más nada de los botes. Rompiste el negocio. No, me fue bien, pero era un hundimiento por hora más o menos. Se hundían por hora. Claro, porque no había como, bueno, viste lo que era La Laguna, vos las conocidas, ni árboles tenía en ese entonces, así que bueno, esa era una de las cosas. Otra cosa también relacionado a La Laguna, recuerdo que en ese tiempo también yo paraba en un kiosquito de un amigo que él se encargaba de... Un segundo, porque me están diciendo que no se escucha. Perdón, Héctor. Perdón, bueno... A ver, ¿están escuchando? ¿Nos pueden avisar si se está escuchando ahora? ¿Sí se escucha? ¿Sí? ¿Se está escuchando? Ahora, ¿no se escucha? Solucionado, perfecto. Bueno, correcto, sí. Levantar la timia no es fácil. Che, ahora, levantar la timia no es fácil Sí, no, con el sonido, así que Bueno, estamos... vamos a hacer de cuenta que estamos adentro de un teatro, así que va a haber que gritar, Héctor. Bueno, macanudo. Decía que estaba en un kiosquito que donde tenía la ropa o los elementos que iba a... Guardaba los elementos que yo tenía y el dinerito. Entonces ese día vino una tormenta y a todo eso había llegado un ómnibus con monjas y algunos curas. Y había un señor Marrone, era un abogado también, que tenía una lancha. En aquel entonces nadie tenía una lancha poderosa con un motor. Y los curas salieron con las monjas para el lado de la isla, perdón la expresión, ¿no? Sin malos pensamientos. Y resulta que vino un tormentón de aquellos, dio vuelta a la lancha, y había un señor que era muy conocido, el Turco Jure, que tenía la lancha, salió a buscarlo. Y cuando llegamos ahí decía: vos pecaste, hermana, Dios te castigó. Las monjas estaban con los ¿cómo es? Con los hábitos a ras del agua y los curas daban los manotones. Bueno, y a todo esto pasa que el viento abre la caja, porque mi compañero también tenía un negocio ahí, abre la caja y empieza a salir dinero. Y el dinero en aquel entonces tenía más valor que ahora, creería yo. Y se desparramó, y todo el mundo andaba a los manotazos, y yo detrás de ellos: pará, que esa guita es mía. ¿Viste? Así que se armó un tole y recuperamos algo del dinero, lo demás se lo llevaron los amigos. Así que, bueno, esas son algunas cositas. Después, otras cosas que puedo relatar, hay muchísimas sobre
Lo que pasa que no sé, una vez también yo cumplí los 18 años en ese lugar, en el hotel, porque trabajé en el hotel de plomero y cuando se terminó la obra y se inauguró, me tomaron para limpiar y después me quedé como criado y estuve 2 años ahí. Y llegaron una familia, eran 2 abuelos, dos hijos solterones, grandes, y un matrimonio de Mar del Plata con un hijo que fue prácticamente mi hermano. La abuela tenía un mono, entonces una mona decía ella, era Linda se llamaba la mona. Y la tenía ahí, viste, y andaba todo el día la mona con una cadenita, pero andaba. Y había una palmera en el medio de la única planta que había. Esa mona andaba por todos lados, así. Y un día se le ocurre a la abuela, descubrimos que no era Linda, porque hacía el mono, se subía arriba y hacía de la suya, entonces digo, abuela, no es mona, es hombrecito. No, pero para mí es mona, bueno, listo. Y se le ocurre a un amigo que tenían en Villa Cañada traer el mono, un mono, y en un momento que en el comedor había más de 200 personas, se aparece con el mono. Y ella le presenta a la mona en el comedor. Saltó el mono y cayó sobre una mesa donde había unas mujeres en malla comiendo. El mono, imagínense el desastre que hizo eso. Yo andaba con una escoba detrás para agarrarlo, el mono saltando de mesa en mesa y la abuela por detrás para que no lo golpeara. Así que se armó un tole-tole, algunos se habrá ido sin pagar, no recuerdo. Bueno, quedó que era mono, entonces se dio cuenta que era mono. Entonces esa noche se subió a la palmera a dormir. Pero resulta que fue una noche fría y con la cadenita se enganchó y el mono esa noche amaneció duro. Así que se terminó la historia del monito de la abuela, que la monita que era mono. Son cosas tontas, ¿no? Héctor, ¿cómo? Es decir, tu vida prácticamente muchísimo tiempo en Melincué. Sí. Y eso te llevó a que te gustara el agua, que te Sí. gustara, es decir, porque vos después tuviste, digamos, lancha. Toda mi vida, Toda- desde que tengo uso de... Cuando era, mirá, perdón, ¿no? Cuando teníamos estación de servicio, entonces Sí. como no podía comprar una lancha, agarraba, antes el aceite venía en lata. Ajá, Y de 20 las litros. latas, no, lata en general se llama la de 4 y 1 litro. Así que ataba un montón de latitas de 1 litro, hacía como un flotador y con una escoba ya fue mi primer lancha. Después fui comprando cachivache, siempre, pero tuve, mi pasión fue el agua. Sí. Sí. Héctor, acá hay muchas veces la gente nos escribe y hay veces que podemos, digamos, por el tema, empezar a leer lo que la gente nos cuenta, Ok. nos pide Evans, pero acá hay alguien que está diciendo, si tenés ganas de contar, que por favor cuentes cuando fabricaste la bicicleta a vela. ¿Tenés ganas de contar eso? No, bicicleta a vela. A vela no, ¿qué fue? Tuve un bote a vela, Ajá. un botecito que se lo compré al Jure y entonces yo todavía no estaba acá y agarraba, le hacía las velas con un material parecido a este de envolver y yo salía con mi señora y tenía en ese momento 2 hijos y uno chiquititito y cruzábamos la laguna con poca conciencia porque no llevábamos salvavidas, nada. Íbamos a favor de viento, pero para volver tenía un motorcito Villa, entonces con el motor Villa. Un día iba pasando por al lado de alguien que le gustaba muchísimo la náutica, iba con otra persona que falleció, un gran amigo, y decía, el hombre decía, pero esos son inconscientes, dice, y el tipo le dice, no, el muchacho es marino, le dijo, bueno, eso es más o menos, no, bicicleta no hice nunca, sí un bote a vela, que sí lo usé y que lo traje acá y está acá en Nubes, lo vendí, así que es la historia que puedo contar de eso. Y otras cosas no recuerdo que podría contarle. Otra historia, una vez se nos ocurrió, se nos ocurrió buscar trabajo en el sur, en el Valle del Río Negro. Invité a un hermano que es militar, era militar, y dice, vamos con el Fiat 600 a Villa Regina, donde tenía un amigo. Fuimos a Villa Regina, salimos con un Fiat 600,
un 26 de enero y era un Fiat 600 nuevo. Y en el año 73 o 74 fue esto. Fui a buscar trabajo, porque tenía un primo que vivía allá por más al sur y me dijo, vení que acá en el sur se gana dinero. Y fuimos. Increíblemente hicimos eso en el día, 1300 kilómetros. Y lo encontramos a Silvestre Begni en el camino que se llamaba Lihuel Cané, que era un desierto en ese entonces, con un Fairlane. El Fairlane calentaba y se quedaba parte, nosotros pasamos con el Fiat 600, no nos pasó nada. Silvestre Beni, que después fue gobernador. Sí, señor. Y bueno, llegamos ahí y mi hermano militar dormía parado si quería. Alquilamos una pieza compartida. Yo entré y cuando vi la gente no soporté, porque roncaban, porque había mosquitos, qué sé yo. Bueno, salimos, él se quedó durmiendo, yo salí, busqué por el río, había una especie de camping y él había llevado unas carpas militares. Dormimos, lo saqué, él no quería irse, digo, vamos, yo me voy, bueno, lo llevé. Cuento esto porque ahí conocí el río Limay y ahí después cuando estuvimos una semana, conseguí trabajo, pero era difícil conseguir casa. Y cuando volvíamos, nos íbamos quedando sin nafta, porque volvimos por otro lado, por La Pampa, y entramos a un pueblito, que ni sé cómo se llama. En el pueblito busqué nafta, había un surtidor manual en una casa. Entonces le llamamos, señor, nos vende nafta, señor, nos vende nafta. No salía nadie. Cuando yo le digo, dice mi hermano, vamos, no, porque no nos van a dar nafta, vamos a tratar de ver a dónde llegamos. Y entonces cuando íbamos saliendo le digo, ¿sabes qué podés hacer con la nafta? Metétela en el culo. Le dije, perdone la expresión. Y entonces llevamos con ella que estamos acá. Fuimos a un boliche que estaba frente a la estación de trenes. Nos sentamos en la mesa a comer, dejamos el Fiat, que era un terreno como 2 hectáreas al frente, y cuando llega el mozo, era el dueño de la estación de servicio. Así que nosotros no dijimos nada, agachamos la cabeza, y bueno, comimos un puchero, no sé qué nos dio. Cuando estábamos comiendo, viene un policía, me dice, ¿quién es el dueño de ese auto que está en la calle? El único auto que hay. Yo, bueno, ¿me puede acompañar, señor? Sí, señor, ¿qué pasó? Está mal estacionado. ¿Mal estacionado? Si hay 2 hectáreas acá. No, pues tiene que mirar para allá. Así que me hizo de vuelta el auto, nos fuimos y la pasamos un poco incómodo porque el tipo nos había visto el auto y se dio cuenta que yo el que le había hecho que se metiera la nafta en donde no daba el sol. Así que una pavada, pero fue... Héctor, parece que tuviste varios encuentros con gobernadores. Hay uno que quisiera que contaras. Ah, sí, ese sí. Bueno, el amigo Loli Reutemann. Vos sabés que yo he sido muy fanático en sus tiempos que corría en el Reutemann y mira, por decir algo, la última vez que corrió, que era tan definitiva esa carrera, en Brasil creo que fue, yo fui con mi familia a pasar un día a una isla y me llevé un televisorcito a baterías. Me subí arriba de una planta, puse una antena y vi la carrera. Y lamento que ese día terminó mal. Pero seguía siendo ferviente admirador de Reutemann. Cuando se metió en política ya no me gustó tanto. Y menos porque iba asiduamente a Santa Fe y la circunvalación era un desastre. Entonces, digo, se metió donde, bueno, problema más, problema menos. Un día vino acá, el Lole andaba creo que con Carlitos, recorriendo el pueblo y las fábricas del pueblo. Entonces venía una pequeña caravana, él venía en un auto. Resulta que pasa por lo de Volken, despacito venía, y los chicos, compañeros míos, que yo trabajaba al frente, salieron, que éramos como 20, y ellos le decían, Lole, Lole, y yo le decía, hijo de cuca, viste, así bien, con énfasis. Y él me empezó a mirar cuando venía, y cuando me miraba, yo digo, me junó lo que le dije. Entonces abrió la puerta, se bajó, me miraba fijo, se vino, y digo, me mete preso. Y me abraza y me dice, che, gringo, no me mostrás los tractores. Dice, bueno, así que se lo llevé para adentro abrazado, y los otros me decían, se quita el cantito que le estaba diciendo, y no era posible, era una falta.
Pero bueno, un buen recuerdo del Lole, me abrazó él, sin que yo le diga nada, al contrario, decía, lo ofendía, pero bueno, son pequeñas anécdotas. Bueno, pero, es decir, vos tu vida ha sido prácticamente de iniciativa, de andar. Yo he leído mucho tus andanzas en San Luis, de cuando fui y pasaba hambre. Pero hoy me enteré de que tenés otra pequeña habilidad. pero esa no funca, Esa, porque bueno, es una... le faltaría el respeto a tu audiencia. Yo no. Él No, tiene te voy a contar una pequeñísima historia. una pequeña. Yo teniendo 10 años, teníamos estación de servicio, como no sé si te conté en algún momento, y en ese entonces no había, el único agua que había en la zona, o sea, era una bomba, Claro. que era agua para tomar y en la bateíta para meter el vino para refrescar. Entonces se baja, yo con 10 años se bajan unos chicos, ya de 20 años, calculo, no recuerdo bien, porque ha pasado tantos años, 60 años atrás, y se lavan acá y toman agua, porque teníamos gomería. Y gomería a mí me gustaba porque antes los autos eran muy desastrosos, calcula que estamos hablando del año 50 y algo, y se pinchaban las gomas siempre. Pero los tipos lo que tenían, querían irse a la laguna, que yo los esperara hasta las 12, que la laguna a las 12 cerraba, porque hacían una amague con la luz, otra amague con la luz, y a las 12 apagaban la luz y tenías que bajar. Bueno, y esos chicos se bajaron, y se lavaron y se fueron. Cuando yo voy a la bomba, a tomar agua, veo una armónica, 10 años tenía, una armónica hermosa, una seductora alemana. Y entonces no dije nada, estuve mal, porque mi pasión fue siempre la música. Y agarré y la guardé, los chicos volvieron. Y yo la negué, hice mal, pero bueno, ya pasó, no lo puedo remediar. Desde ese entonces me dediqué a tener una armónica siempre. Y había un señor que era un vecino que sabía tocar. Y me enseñó 2 o 3 piezas, que son las únicas que me quedaron porque no insistí mucho en el tema de aprender otras, pero de ahí fue mi vocación. Y en este momento tengo una armónica exactamente igual que la compré hace 40 años, que la que te encontré ese día en la bomba. De ahí salió la armónica. Yo conté hace un ratito que yo también fui actor frustrado, que no podía, que empecé a ser actor. Y no soy, y acá estamos amenizando. Yo quería ser músico y no soy. Claro, pero yo puse el esqueleto, pongo el esqueleto acá. Quisiera que, aunque vos no sepas mucho, 3 acordes de esa armónica que tenés en el bolsillo para despedirnos esta noche. Ya me conocen los chicos que siempre, pero bueno, vamos 3 acordes vamos a y nos intentar. despedimos. Yo como actor Esta frustrado, armónica, esta una armónica. A ver. hermosa seductora alemana, que son las mejores armónicas que existen. ¿Hay distintos tipos de armónica? Sí. Esta es una con voces de bandoneón. Después yo tengo otra que tiene, pero no, esta fue la preferida mía porque con esto aprendí, no con esta, pero una exactamente igual a esta. Entonces, vamos a intentar hacer alguna temita que ya me lo conocen mucho. No importa. Bueno, ¡Bravísimo! Un aplauso para yo cuando mis niños eran chicos y aún mis nietas, empezaba con para que se durmieran. Después cuando cumplían los años, y cuando llegaba Navidad,
Bueno, Héctor querido, un abrazo y realmente espero que le hayamos podido aumentar la espero que no timia. haya dicho ninguna pavada. No, esperemos que realmente No estoy acostumbrado esta a no- hacer relatos verbales. No, Bueno. pero que esta noche haya servido para aumentar la timia. Gracias a vos por invitarme. No, Héctor. Un abrazo y siempre bien recibido. Y bueno, la vida nos ha juntado en muchas oportunidades. Saludo a tu hija, a tus hijos, y yo me despido hasta mañana, en el cual, si seguimos poniendo la vara tan alta, a veces nos vamos a defraudar, porque nos vamos a tropezar con nuestras propias aspiraciones. Hasta mañana, perdonen si fue largo, ¿y qué va a ser? Si no le interesa, nos cortan. Por favor, si el capítulo te gustó, gracias por estar y compartilo. Y exactamente acá, si salimos por Instagram y salió bien, esperemos que haya sido de gusto de ustedes. Mañana, 6 de mayo, de nuevo acá en las 1001 noches, en la época del coronavirus, y ojalá que termine la cuarentena en breve. Nos vemos.